Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan Sebastián Bautista Gómez y este trabajo lo hago para la materia electiva de la Universidad Minuto de Dios, Educación Social para la Transformación en Perspectiva de García Herreros. Este trabajo consta en una propuesta educativa donde analicemos una problemática y demos una posible solución. Como introducción, les hablaré del contexto elegido, las materias sociales en los colegios públicos o privados. Como tal, no hablo de una modificación de las materias sociales, o más bien de las ciencias sociales, en algunos colegios también llamados ciencias sociales y políticas, sino una adición de una materia totalmente nueva que tiene relación con las ciencias sociales, pero no es un cambio a la materia actual de ciencias. ¿Cuál es la problemática que yo logro identificar? No cambiar ciencias sociales, sino añadir otra materia nueva, donde sea una materia que impulse el conocimiento social, la responsabilidad social, leyes actuales, decretos, las situaciones políticas y legales del momento, tanto del país como de los mandatarios actuales. Si vamos a buscar qué son las ciencias sociales como una ciencia universal, nosotros siempre hemos estado acostumbrados a que nos hablen de historia, de las guerras que pasaron, de los mandatarios conocidos a nivel mundial, las cosas buenas que hicieron los mandatarios en otros países, en nuestro país, en relación a nuestro país. Entonces, en ese sentido, las ciencias sociales y políticas son excelentes para nosotros conocer nuestro pasado, no solamente nuestro pasado como colombianos, sino también nuestro pasado global, porque nosotros somos en realidad una sola ciudadanía, que dependemos de los otros y los otros dependen de nosotros. El área de ciencias sociales en el contexto educativo colombiano ha venido cambiando con el paso de los años y han querido cambiar toda la modalidad y añadir muchísimas cosas que al fin y al cabo en una institución pública no va a alcanzar a verse toda esa matriz que propone el gobierno. O sea, es una pérdida de tiempo porque van a enseñar un montón de cosas sin un excelente conocimiento o sin que el estudiante termine con una capacidad crítica a lo aprendido. Bueno, aquí ya les doy un contexto más amplio de por qué involucro las ciencias sociales. No busco un cambio en la materia de ciencias sociales y políticas, llamada así en algunos colegios, sino que busco el adicionamiento de una materia en donde se enseñen los criterios anteriormente dichos. Me involucro con las ciencias sociales porque el gobierno, en este caso Ministerio de Educación colombiano o Ministerio de Educación Nacional, ha pedido el cambio temático de esta materia, donde se quieren enfatizar en la importancia de la transformación social y el desarrollo de una ciudadanía comprometida y crítica. Sin embargo, para mí esto es una falencia en el conocimiento de los futuros ciudadanos, ya que se está cambiando de contexto las ciencias sociales, donde sí es importante lo que propone el Ministerio de Educación, pero al mismo tiempo debemos conocer la historia global, y si estas dos ramas se unen, no va a haber el tiempo ni la suficiente capacidad de estudio para entender ambas problemáticas. Yo digo ambas problemáticas, pero al fin y al cabo son miles y cientos de problemáticas que el estudiante tendría que aprender. Además, lo que propone el Ministerio de Educación sigue teniendo muchos huecos y si en verdad requieren una transformación social, tienen que hacerlo de una forma diferente. Por eso, esta propuesta que yo estoy haciendo, que es añadir una materia totalmente nueva. Según el conocimiento que tengo en el Ministerio de Educación Nacional, eh, ellos mandan las matrices y lo que los colegios públicos de Colombia tienen que enseñarle a sus estudiantes. En algunos colegios cambian algunas materias. Eso me imagino que le dará la libertad al colegio de escoger. Sin embargo, siempre hay como un número de materias definido a nivel nacional. Acaba el problema. Si el número de materias definido ya está lleno, no se puede añadir una nueva materia. Entonces ahí sería mi propuesta a que esta materia sea una de las que el colegio pueda elegir y sustituir por otra que crea no ser tan relevante, o si la misión y visión del colegio se adapta más a esta materia, pues sea escogida y sea cambiada por otra materia que la misión que no se adapte a su misión y su visión. Haciendo mi investigación encontré un documento del Ministerio de Educación. Este documento tiene artículos de los años 1996 y 2005, o sea, demasiado viejos. Es como la única vez que se ha criticado la materia de ciencias sociales en los colegios nacionales, donde los autores de esta investigación buscaban promover una educación que no solo se base en contenidos temáticos, sino que también fomente la reflexión crítica, la participación activa y la transformación integral de los estudiantes como ciudadanos. Se enfatiza la necesidad de adaptar los enfoques pedagógicos para que sean más democráticos, inclusivos y relevantes ante los retos contemporáneos, abordando temas como la ética, la igualdad de derechos y la solidaridad. Además, se plantea que el docente debe ser un investigador activo que dinamice su práctica pedagógica, adaptando continuamente sus métodos y conocimientos para ayudar a los estudiantes a entender y transformar su realidad. En resumen, el mensaje principal es que la educación de las ciencias sociales debe ser un espacio de reflexión, diálogo y construcción conjunta de conocimiento orientado hacia una ciudadanía crítica y participativa. ¿Cuál es la crítica que yo veo a esta
práctica pedagógica que ofreció el Ministerio de Educación, o que es el que tiene en este momento el Ministerio de Educación. La crítica que yo veo es que ellos dejaron a un lado las ciencias, o sea, ellos añaden parte de lo que yo quiero que se tenga presente en la nueva materia, pero dejaron a un lado las ciencias y la historia de nuestro país. Veo varios huecos, ya que si es un espacio de reflexión y diálogo y construcción conjunta, primero se necesita el conocimiento para una ciudadanía crítica y participativa. Pero si el estudiante no conoce la historia mundial de qué es la ley, de cómo se creó la ley, de los diferentes tratados de los países, un estudiante necesita saber cómo empezó el mundo moderno, cómo empezó la internacionalización, cómo empezó a ver las fronteras, cómo empezó a ver los tratados internacionales. Todo eso que nosotros los estudiantes, o al menos en mi caso, llegué a ver en la materia de ciencias sociales y políticas, que hasta el momento está muy bien. A mí, por ejemplo, hablando de mi experiencia personal, me enseñaron de las guerras civiles, me enseñaron de las guerras en Colombia, me enseñaron de las guerras en Latinoamérica, pero no solamente por enseñarme las guerras ni por contarme la historia, sino por el hecho de conocer el porqué y cuál era el fin, lastimosamente ignorante, que se tenía con esas guerras. Entonces, si dejamos a un lado esa historia totalmente necesaria, no vamos a poder encontrar el resultado que en este caso el Ministerio de Educación pide. Aquí vemos más o menos dos plan de áreas en la materia de ciencias sociales, uno de ellos en las entidades públicas, que fue de donde saqué mi investigación del Ministerio de Educación, el otro de una institución privada, y es un poco más moderna porque es del año 2018. En la entidad pública, en la perspectiva que yo le doy, busca una adaptación más cultural, más moderna, dejando a un lado el pasado y la historia, que es indispensable conocerlo. Y en la institución privada veo un campo mucho más abierto a lo que yo busco. Sin embargo, siento que mezcla las ciencias sociales modernas con la historia y mezcla lo que yo quisiera que integren, pero todos sabemos que ese plan de estudios o ese plan de área en la materia de ciencias sociales en un año no se podría ver. No se podría ver porque tendrían que verlo a mucha velocidad y sería muchísimo mejor si se diferenciaran dos materias a ver todo eso mismo en una materia. Al fin y al cabo, lo que yo propongo es que la materia de ciencias sociales se base más en el desarrollo moderno, conociendo el pasado, conociendo, en este caso de Colombia, nuestra constitución política, la construcción de la constitución política. Pero yo no puedo abordar temas como la ética, igualdad de derechos, solidaridad, cuando no he estudiado el por qué esos derechos dejaron de ser iguales, el por qué no todo el mundo es igual. Como tal, yo propongo que en los colegios las ciencias sociales se sigan centrando en lo que se han venido centrando desde un principio, en el estudio de las sociedades y las relaciones entre las personas y los grupos que las conforman. Es decir, acá hablamos de un tema más de historia, de la realidad social pasada y presente, de entender las sociedades y sus estructuras internas y externas, reconocer la diversidad étnica y cultural, establecer también relaciones entre paisajes naturales y culturales, identificar derechos y deberes y los de las otras personas, cosas que me mezclen el pasado con el presente, no dejar a un lado e irnos como al desarrollo civil moderno sin haber estudiado esto. Por eso mismo mi propuesta es que se deje esta materia de ciencias sociales estudiando esto, y mi nueva propuesta sería que después de analizar toda la situación que propone el Ministerio de Educación, yo propongo un plan de estudios para una materia que puede ser llamada responsabilidad ciudadana o educación ciudadana, en los cuales contengan todo lo que el Ministerio de Educación nos quiere o quiere que el estudiante aprenda. Un desarrollo del pensamiento crítico, contextualización de problemas, aprendizaje activo y participativo, fomento de habilidades sociales emocionales, adaptación y diversidad, etc. O sea, son rasgos un poco más humanos. Sin embargo, en esta materia yo pido una erradicación de la ignorancia colombiana, es decir, que primero se estudien, enlazado con las ciencias sociales, se estudien algunas cosas muy importantes del país a nivel legal y jurídico, a nivel económico, a nivel social y a nivel cultural. Entre estas puede estar el conocimiento básico de la rama judicial del país, cómo se conforma y las diferencias. Esta primera característica
se puede ver en ciencias sociales y políticas. Probablemente muchos la vimos, pero en el caso de esta materia de educación ciudadana o responsabilidad ciudadana, se enfoque un poco más profundo. Actualización y enseñanza de nuevos decretos y leyes que van saliendo, significativas para el país. Es decir, muchos podemos nunca haber escuchado de una ley de infancia y adolescencia. No sabemos de qué trata, no sabemos en qué momento la podemos usar, no sabemos absolutamente nada de leyes muy significativas para el país. ¿Por qué digo significativas? Porque, por ejemplo, el caso que puse, una ley de infancia y adolescencia, nos habla de una ley que es necesaria en el conocimiento global colombiano. Cada ciudadano colombiano puede entender esta ley, conocerla y debería conocer esta ley, porque cada colombiano ciudadano fue o es infante o adolescente. Entonces, en el caso que se le enseñe, ya sabe cómo usarla, a dónde debe acudir en el caso de ser necesario. Y así miles y miles de enseñanza a nuevos decretos y leyes que vayan saliendo. Es decir, si en este año 2025, a nivel de marzo, han salido 2 decretos, irlos estudiando, irlos hablando en clase. El profesor, como propone el Ministerio de Educación, ser un investigador activo e ir informando de la actualidad a los estudiantes. Una que me parece súper importante es la enseñanza básica de la economía del país, cómo funciona la economía de nuestro país, porque precisamente en ciencias sociales y políticas nos pueden enseñar el tipo de economías, el tipo de economía que tiene Estados Unidos, el tipo de economía que tiene Colombia, pero no la, por decirlo así, no la maquillan. En cambio, en esta materia nos enseñarían cómo funciona nuestra economía, cuál es la función del Banco de la República. Algo muy importante que son, por ejemplo, los préstamos bancarios, la tasa de interés, la tasa de usura, las hipotecas, y algo también demasiado importante es las formas ilegales de acceder a dinero prestado. ¿Por qué enfatizo tanto en el dinero? Pues porque sabemos que esta es una forma de mover a las personas, de mover nuestra sociedad y de avanzar. Entonces, si nos vamos a un sector vulnerable, podemos sacar estadísticamente muy fácil el nivel de personas que han sacado o que han accedido dinero prestado de una forma ilegal. Personas que accedieron a esto solo porque no conocían la función y los préstamos de los bancos, o de otras formas más fáciles de acceder a préstamos económicos como fundaciones, como los servicios que ofrece el país, a causa de la poca información que se tiene y que sería indispensable que, por ejemplo, un niño llegara a su casa y le explicaría a su mamá que pueden acceder a un beneficio económico simplemente por ser indígenas, por haber sido víctimas del conflicto armado interno, etcétera, etcétera. En este momento hay millones de personas que son, digámoslo, muy vivas, que son beneficiarios del conflicto armado interno por el simple hecho de conocer la ley, y puede que ni siquiera lo sean, mientras que las personas que sí lo son, que sí han sido víctimas, no están recibiendo en este momento nada, ningún beneficio, ni social, ni emocional, ni económico por parte del Estado, por el simple hecho de su falta de conocimiento de existencia. Aquí hablo también del conocimiento de la DIAN, pero era porque seguía hablando del conocimiento económico. Sin embargo, es indispensable el conocimiento a todas las entidades públicas del país. Por ejemplo, cuál es la labor de la Fiscalía, cuál es la labor del INPEC, cuál es la labor precisamente de la DIAN, de organizaciones muy significativas para el país, ya que van de mano directa con las leyes. Entonces, un claro ejemplo puede ser cómo hacer una declaración de renta. El gobierno a nosotros nos propone que nosotros no deberíamos ni siquiera contratar un contador para hacer nuestras declaraciones de renta. Sin embargo, hay personas y hay adultos que pueden estar cursando 10º y 11 que no saben que tienen que hacer una declaración de renta. ¿Por qué? Por la falta de información de nuestro país. Algo muy importante también: ¿qué pasa si incumplo la ley? ¿Qué pasa si no declaro mis impuestos? ¿Qué pasa si no hay una economía circular responsable? Todo esto con el beneficio social y personal de los estudiantes. Otra propuesta al plan de estudios puede ser el conocimiento de la historia actual y de los mandatarios actuales, quiénes son, si tienen procesos judiciales, acusaciones legales vigentes, entre otras cosas. Es muy común en nuestro país ver mandatarios que tienen 5.000 acusaciones legales vigentes, 5.000 procesos disciplinarios, e igualmente la gente sigue reeligiéndolos. ¿Por qué? Por falta de educación. La persona no sabe quién es el mandatario. Y no es justo decir que es culpa de la persona, porque no en todos los casos es así. Tú me podrías decir, es que la persona puede ir a investigar por internet, pero ¿qué pasa en una población que es vulnerable, que no tienen un celular, que la biblioteca más cercana les queda a 20 kilómetros? Entonces es
proponer esto desde el colegio. ¿Quién es nuestro presidente actual? ¿Qué es lo que ha hecho nuestro presidente actual para el país? ¿Qué ha hecho el gobernador de tu municipio donde vives? ¿Qué ha hecho el alcalde? ¿Quién es? Conocer la información actual es indispensable, ya que puede ir perfectamente de la mano con las ciencias sociales, que nos ayuda a conocer la información antigua. Bueno, muchísimas gracias. Con esto doy fin a mi propuesta educativa, donde el contexto que elegí es el educativo y el social. La problemática que encontré fue que hay falencias en la materia de ciencias sociales y políticas o falta de una materia que puede ser agregada perfectamente. Espero que mis posibles estrategias de solución hayan sido un poco claras. Sé que el ámbito a proceder a hacerlo realidad es difícil porque tocaría llevar esta propuesta al Ministerio de Educación, pero primero a los gobernadores estatales, ya después de un largo proceso del Ministerio de Educación, con justificaciones, con pruebas, tendrían que cambiar todo, un plan de área, un plan de estudios para los estudiantes de las instituciones públicas. Entonces, de que se puede, pero no es fácil. No es fácil, es una propuesta muy ambiciosa, pero sé que si esto llegara a existir en los colegios, cambiaría un montón al desarrollo social colombiano.